Acá tenemos esta fórmula, solamente que aquí, perdón, estamos acá. Torsión, corte. Este sigma sub b, en vez de sigma sub b en esta fórmula sería la torsión, este sería torsión y este sería corte. Esa es la combinación para un esfuerzo combinado del esfuerzo y debe ser menor que la admisible de flexión aquí hay un número 3 que luego les voy a explicar qué significa. Es para cargas alternativas. Ahora, en los tornillos, por ejemplo, se genera este tipo de esfuerzo combinado. O sea, un tornillo, un perno, por ejemplo, está sometido a un esfuerzo longitudinal, ¿no? De tracción o compresión, y además está siendo torcida. Entonces, en tal caso, el esfuerzo resultante es a la raíz cuadrada del esfuerzo longitudinal, sea tracción, o sea, compresión, más 3 veces el esfuerzo de torsión al cuadrado, que debe ser menor o igual que el esfuerzo admisible. Aquí hay un romano 2, que significa fuerza pulsatoria. Esta es alternativa y esta es pulsatoria. Luego tenemos esta que es la que generalmente se manifiesta en el cálculo de los ejes de los árboles. Un eje está siendo torcida, está siendo flectada y está siendo comprimida al mismo tiempo. Hay varias teorías, pero la que vamos a usar nosotros es esta, que dice que el esfuerzo resultante cuando está siendo torcida, flectada y traccionada ha de ser la siguiente. Es a la raíz cuadrada del esfuerzo que lo vamos a llamar sigma sub 0, que es la suma del esfuerzo flexionante más el esfuerzo longitudinal, más 3 veces este valor de alfa, que es el que se llama factor de fatiga, que va a multiplicar a la parte de torsión al cuadrado. Todo eso es la resultante en esa sección del esfuerzo, la cual debe ser menor o igual que el esfuerzo admisible a la flexión para cargas pulsatorias, para cargas alternativas, perdón, la 3. Entonces, fíjense ustedes, hay un signo romano de 1, 2 y 3 que luego los vamos a explicar. Este factor de fatiga depende del esfuerzo admisible a la torsión, o sea, la relación entre el esfuerzo admisible a la torsión y a la flexión, respectivamente. Bien, vamos a ver qué es el esfuerzo admisible que tanto hemos estado hablando. Para eso nos vamos a remontar a este diagrama tensión-deformación unitaria. Este es una deformación unitaria, es un valor adimensional y este es un esfuerzo. Tenemos como figura clásica este diagrama que en algunos materiales, por ejemplo, esta parte de transición, no es muy visible, o de fluencia también se llama, es una parte de transición. Tenemos 3 segmentos o 3 áreas fundamentales en este diagrama que interpretar. Primero tenemos la parte elástica, la parte de transición y la parte plástica. La parte elástica es, el sector elástico es cuando la deformación precisamente es elástica, cuya característica es de que es una deformación transitoria. La deformación elástica dura mientras dura la carga que provoca esta deformación. Por tanto, trabajamos nosotros en esta parte. En esta parte aseguramos de que la falla no sea muy grande. No tratamos de llegar al esfuerzo de fluencia. Por eso las referencias para encontrar el esfuerzo admisible es el de fluencia o de transición y el plástico. Esta es la transición entre lo elástico y lo plástico. Lo plástico ya es rojo para nosotros, ya es alerta roja.
porque ya es una falla que está previa a la rotura. Este valor en la cúspide es el esfuerzo a la rotura. Si ustedes recuerdan, en la última clase habíamos dicho que este valor de sigma sub b, labial mayúscula, es el esfuerzo de tracción máxima o el esfuerzo de rotura. Cuando hemos señalado de que un acero podemos identificarlo como ST70, por ejemplo, habíamos indicado que 70 por 10 newtons milímetro cuadrado, o sea, 700 newtons milímetro cuadrado, ese sería este valor de sigma sub b. Ese es el valor del esfuerzo máximo a la rotura o a la tracción. La rotura ya empieza en el interior del material y luego se va consumiendo y luego se separan las piezas. Por tanto, el esfuerzo admisible que nosotros vamos a utilizar, vamos a tomarlo en función de este valor del esfuerzo máximo de sigma sub b dividido entre un factor de seguridad. Este factor de seguridad depende del tipo de carga, como vamos a ver acá. Si la carga es, llamamos estática, es cuando la carga no varía con el tiempo, ¿no? Eso es lo que utilizan los civiles, por ejemplo, ¿no? Una viga, una columna, está sometida a una carga que con el tiempo no va a variar. Cuando hay gente, por ejemplo, que transita por esos, como en el caso de los edificios, le ponen un factor de seguridad y toman como una carga constante. Es decir, no varía con el tiempo. A eso llaman carga estática y se le reconoce en el valor admisible con un número romano 1. En este caso, el factor de seguridad varía entre 1.5 a 2.5. Esto puede variar dependiendo de la procedencia del material. Luego tenemos la carga pulsatoria. La carga pulsatoria varía con el tiempo, desde un 0 hasta un máximo positivo, vuelve a 0, vuelve hasta un máximo positivo, vuelve a 0, ¿no? A esto llamamos carga pulsatoria y tiene una designación con el número 2 romano. Esta pulsatoria es cuando yo doblo, por ejemplo, algo, lo doblo en un sentido, se vuelve nuevamente a su posición original. Lo vuelvo a doblar y vuelve a... Estoy haciendo flexión pulsatoria, ¿no? Doblando en un sentido y volviendo a su posición original. Lo doblo, vuelve a su posición original. Esa es la carga pulsatoria. En el de torsión sería igual. Tuerzo en un sentido, vuelve a su posición original. Doblo, vuelve a su posición original. Esa es la carga pulsatoria. Y el factor de seguridad para este caso varía entre 2.5 a 4. Como les digo, es relativo. En ingeniería no hay nada, no hay una receta exclusiva. Cada caso es muy particular. Por eso estas son simplemente referencias, para que ustedes se fijen que el factor de seguridad para carga estática es la más mínima. Luego va subiendo este factor de seguridad a medida que la carga sea pulsatoria o sea alternativa, como en este caso. La carga es alternativa, porque cuando se dice que la carga es alternativa, para cargas donde va variando desde un 0 hasta un máximo positivo, luego vuelve a un mínimo, luego vuelve nuevamente a un máximo positivo, negativo, es sinusoidal. Es decir, si yo agarro un material, doblo en un sentido y en el otro sentido. Es como cuando queremos romper un alambre, ¿no es cierto? Y no tenemos ninguna herramienta, doblamos en ambos sentidos y entonces estamos generando en el alambre una carga alternativa. Y el factor de seguridad, vean ustedes, es de 3.5%. No se olviden de que este
factor de seguridad tiene la función de determinar el valor admisible. Por tanto, el valor admisible para cargas estáticas es 1, pulsatoria es 2, alternativa es 3. En Sharkus, por ejemplo, viene designado de esta manera. Hay otros libros de resistencia de materiales que no le toman importancia, digamos, a esta definición, pero sí en los libros de elementos de máquinas. En Sharkus, como les decía, tenemos esta tabla, por ejemplo. Dice tensiones admisibles en newtons milímetro cuadrado para diferentes materiales. El ST37, o sea, los materiales, por ejemplo, que nos señalan en esta tabla, está el ST37, el ST42, el ST50, el ST60. Este también es acero de construcción, carbono de 0,35, de 0,45, de 0,60. Estas son fundiciones, el CG20, CG25, etc. Son los materiales que nos ofrecen en esta tabla, donde nos dicen, por ejemplo, el ST37 para carga estática, su valor admisible es 150, ¿no? Es decir, 300, sería 370 newtons milímetro cuadrado dividido entre el factor de seguridad, da 150. Acá podemos, por ejemplo, encontrar su factor de seguridad. Y ese factor de seguridad sería 370 dividido en 150. Ahora, para cargas pulsatorias es 110 y para cargas alternativas es 70, ¿no? Va bajando las consideraciones. Para el ST42 tenemos la misma cosa. Estos son aceros para hacer ejes o chavetas, donde tenemos también estos valores. Estos son algunas características de tratamiento. El bonificado es un tratamiento térmico donde va a ir mejorando y vean ustedes los valores admisibles, va subiendo a medida que va subiendo también este índice del ST, ¿no? El ST, acá por ejemplo, no hay el ST70 que es el que más utilizamos. Tenemos para compresión, para cortadura, para flexión y para torsión respectivamente, ¿no? Esta es una tabla que nos da ese valor. Acá está precisamente la explicación donde dice carga estática, carga variable o pulsatoria, y esta es la carga alternativa. La carga pulsatoria y la carga alternativa genera un fenómeno en el material que llamamos fatiga. La fatiga dinámica, por ejemplo, en el caso de los materiales que nosotros usamos, se define como algo que aparece inmediatamente. Ese ejemplo que les he puesto del alambre que se dobla en ambos sentidos, va a llegar un momento en que se va a romper por esa acción que estoy haciendo de doblarlo alternativamente. Esa rotura se llama rotura por fatiga. ¿Qué he hecho yo en el alambre? Lo he fatigado y esa rotura es por fatiga. Ese fenómeno que es visible a los sentidos del hombre ocurre en algunos elementos de máquinas con fracciones milimétricas y a veces micrométricas. Entonces no lo vemos nosotros, pero resulta la falla y el resultado es la rotura. Por eso en el campo de mantenimiento, a la fatiga la definimos como el cáncer de la máquina, porque no tiene síntomas y directamente es la rotura, ¿no? Porque la deformación elástica, por ejemplo, nos permite determinar esa deformación elástica mediante vibraciones, mediante la medición de vibraciones. Si hay una variación excesiva de vibraciones, es que se está deformando demasiado, ¿no? Entonces, podemos parar la máquina, puede ser alguna falla de montaje o alguna falla
de funcionamiento que podemos corregirla, ¿no? En el caso de la fatiga, es directamente la rotura. Bien, esto es lo que quería expresarles para completar, digamos, la idea en este objetivo de recordar tanto lo que son los materiales como son esta mecánica de materiales, ¿no? Cómo vamos a ir trabajando. En consecuencia, en la siguiente clase vamos a empezar trabajando con las uniones soldadas. Por ahora vamos a quedar acá.